pues nada, pues buenos días a todos y a todos. Estamos aquí presentando les cuartes xornais del Vigolín tradicional en Asturias, que lle pues, un proyecto cultural pues, de la banda Gaites La Cadarma en colaboración con el Ayuntamiento de Piloña y otras asociaciones de ámbito asturiano y de ámbito también piloñés. Y pues estamos hoy aquí haciendo doble acto de presentación de la programación de les xornais que van a ser este fin de semana, 13, 14 y 15 de septiembre, además de la inauguración de estas dos exposiciones que tenemos aquí la suerte de tener este mes hasta el día 30 en la Casa Cultura Marqués de Vistalegre, que son la exposición Homenaxe a Elías García y la exposición El Vigolín Tradicional en el Concello de Piloña. Voy a andar falando de estas dos exposiciones. La exposición Homenaxe a Elías García pues, dio un traballo da comuña de un montón de familiares, de amigos, de compañeros pues que hicieron esta semblanza colaborativa en homenaxe pues, a la figura de Elías, que para el que no lo sepa fue uno de los músicos de música folk más destacados de Asturias y también una de las figuras principales del ámbito de la ornitología a nivel asturiano y a nivel estatal también. Entonces tenemos, pues hablando aquí con Bea y con el resto de familia, pues acceder encantados a brindarnos la oportunidad de rendir pues, homenaje a la su figura en este xornais del Vigolín, que fue otro de los instrumentos que le ayudó a revitalizar en Asturias. Fue de los primeros cuando entamó la música folk contemporánea, fue de los primeros en acercarse a este instrumento y tocábalo con gran talento también, además del buzuki y otros muchos instrumentos que eran ya por él. Entonces todos los que trabajamos con él, pues la verdad que es una figura que pues, añoramos mucho y que pues, reivindicamos en todos los foros que así es posible. Y la exposición sobre el Vigolín tradicional en Piloña es un trabajo colaborativo de la Cadarma con el Archivo de la Tradición Oral de Ambás, que recuelle pues, la historia del instrumento en el Concello de Piloña, recupera la memoria de más de 70 vigolineros en casi todas las parroquias del Concello y fai un percorrido también por la tradición del Vigolín, tanto en Asturias como en el centro oriente asturiano y lo que llega el Concello de Piloña. Entonces, bueno, vamos a dar un repaso rápido a la programación. El viernes 13 a las 6 inauguraremos aquí en les xornais aquí en la Casa de Cultura, en el Salón de Actos, con la conferencia Vigolineros Ciegos en el noroeste peninsular a cargo de África Domínguez, que es una vigolinera y etnomusicóloga vallisoletana afincada en el Moro, aquí en Piloña, y que fai labor de docencia musical aquí en Piloña y dio un trabajo universitario pues, que fixera unos años y prestaba mucho pues, que lo recuperara aquí para nos. Darreu el cuarto encuentro de Vigolín asturiano, también abierto a todos aquellos participantes que quieran animarse a venir a echar unas piezas todos juntos y demás. Y la sesión vigolinera, que este año hacemosla en el bar El Patio, que hay una xuntanza de músicos pues, para tocar y para pasarlo bien y compartir música y demás. Después el sábado, día 14, tiene lugar el curso La tradición vigolinera en el noreste de Occitania, a cargo de Patrick Maselier, que es un etnomusicólogo y recuperador de la tradición del vigolín en esta zona del noreste de Francia y de toda la zona de los Alpes. Y para nosotros es muy importante porque damos un pasín más lo que lleven los cursos de Vigolín de Piloña e invitando a maestros, a profesores de índole internacional. Entonces tenemos la suerte de contar con Patrick Maselier. Ya los plazas están prácticamente completos, deben de faltarnos 2 o 3 plazas para completar el aforo, así que va a estar muy interesante este curso. Seguimos darreu a las 12 aquí en la Plaza del Ganao con programación infantil, con el concierto de Pop y Quiñín, música pop y un asturiano para toda la familia. Y por la tarde seguimos con programación infantil aquí en la Casa de Cultura con el cuento musical El Vigolín de Ramonín, también a cargo de África, que hay un proyecto muy guapo que tiene pues eso, de un cuento musical para niñas y niños.
Después, per la noche, en el escenario de la Plaza del Ganao, tenemos la Noche Vigulinera con el grupo asturiano Drake, que es un trío de música folk de dos mozos y mozo, Julio y Celia Nieto y Celia Corrales, muy mozos y que lo hacen muy bien y son pues, valores en alza del folk asturiano anguaño. Y el dúo gallego Camaño Ameixeiras, que son dos moces, curdionera y vigulinera, que también están teniendo mucho éxito a nivel nacional e internacional, están trabajando mucho por toda España, por toda Europa, y son de los proyectos más novedosos que hay ahora mismo en Galicia, ¿no? Que tienen que ver con tradición y vigulín. Y el domingo pues tenemos, para cerrar las jornadas, dos talleres gratuitos de acceso libre. El primero, un taller de iniciación al vigulín asturiano, que será aquí también en la Casa de Cultura de 10:30 a 11:30, impartido por Dolfo Fernández. Y un taller doble en la Plaza del Ganao, un taller de baile tradicional asturiano a cargo de Santi Galguera y de conducción del baile con el vigulín a cargo de Rubén Bada, que es un taller colaborativo tanto para bailadores como para músicos, que va a ser, pues eso, el que ponga el broche, junto con una pequeña muesa de Patrick Maseliag, que tocará un poco también un ratín para todo aquel que se anime a escuchar un poco de música tradicional de Occitania. Y después nada, cerraremos con la tradicional sesión vermú, un poco de escenario abierto, para que el que quiera tocar un poco unas piezas y echar unos bailes pueda hacerlo. Y nada, desde la Cadarma, pues nada, agradecer al Ayuntamiento de Piloña, agradecer también a Asturias Cultura en Rede, que colabora también con parte de la programación, y a Cerveza Ordum, que también fae su pequeño aporte faltó comentarlo, con parelles de vigulín y bombo, parella tradicional para los bailes en el concello de Piloña y todo el oriente asturiano. Tendremos dos parelles que estarán el sábado en horario de vermú y en horario antes del escenes por la tarde, pues pasando, haciendo un correbares, pasando pelos chigres y animando un poco, pues como era antiguamente esa manera de tocar, esa tradición de tocar, que eso está patrocinado por Cerveza Ordum. Y nada, al grupo de Montaña Vízcares y a toda la gente que colabora desinteresadamente, la familia de Elías García y toda la gente de la Cadarma y demás colaboradores. Así que nada, invitamos vos a todos a acompañarnos y nada, vémonos este fin de semana en Infiesto.